Como todos los jueves a las 7:30 de la noche, y recuerden que cuando aquí no nos pueden sintonizar, estamos en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next Noticias. Hoy, con otro jueves de información, de análisis, vamos a tocar dos temas muy importantes. Uno porque me corresponde tocarlo, basado en el secuestro, que es una medida cautelar preventiva permitida en la ley, que se ha hecho en contra de Foco, Movin, la empresa Medios Digitales, y dos de los muchachos que trabajan en ese medio digital. Y ahorita me voy a referir un poquito a la demanda que se ha interpuesto en ese sentido, a algunos parámetros que tienen que ver con lo que es la libertad de expresión, algunos límites de la libertad de expresión y algunas consecuencias de la libertad de expresión. También quiero tocar hoy, y de hecho por ese tema empiezo, algo que la gente tiene que entender, y es el problema de lo que está pasando con Minera Panamá, la empresa First Quantum. La gente tiene que entender lo grave que eso es para Panamá. Y es importante porque la gente oye eso como Minera Panamá, tal y cual, ni yo he ido tampoco por allá, pero la gente entiende eso como eso está lejos por allá, así que, ¿qué es eso? Bueno, Panamá, cuando entra a desarrollar el tema de la industria minera, que se da hace ya un poquito más de una década o casi una década, arranca a desarrollar esta mina en particular, entra en apostar a esta industria, que es una industria que en Panamá actualmente está facturando cerca de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Y de todo lo que deriva de la mina, se entiende los expertos hablan de que puede representar entre el 5 y el 7% del Producto Interno Bruto del país. Les voy a decir la magnitud de esto para que ustedes entiendan las proporciones de esto. Yo normalmente le digo a las personas, y de hecho es algo importante que como panameños nosotros conozcamos, el canal de Panamá, por ejemplo, en un momento dado, cuando aquí tenían el canal de Panamá los americanos, a nosotros nos daban 10 billones de dólares, creo, al año por el tema del derecho que teníamos los panameños. Cuando eso pasó a manos panameñas, cada año eso ha ido incrementando. Recuerdo cuando llegó a los 1.000 millones de dólares al año de aporte hacia Panamá. Y ahora en el 2022, el último aporte, si mi memoria no me es infiel, fue 2.496 millones a Panamá. Pero esto es de los peajes y de la operación propia del canal. Si nosotros entendemos lo que deriva del canal de Panamá, nosotros vamos a entender que aparte del peaje que se da en los propios barcos, gracias al canal de Panamá, se ha podido desarrollar operaciones como por ejemplo los puertos, que es otro montón de plata, la zona libre de Colón, que es otro montón de plata, la industria ahora relacionada al tema de cruceros, que también deriva indirectamente de esas cosas. Todas las empresas que de alguna manera le prestan servicios al canal de Panamá, la cantidad de empleados bien pagados en el canal de Panamá, llámese pilotos del canal, llámese técnicos, llámese la parte ejecutiva e incluso la parte trabajadora del canal de Panamá, que a través de sus salarios también pagan impuestos sobre la renta, seguro educativo, caja del seguro social, etcétera. Si nosotros sacamos el impacto del canal de Panamá, no se limita a 2.500 millones. Y yo estoy hablando lo que está más relacionado a esto y que se los puedo comentar en minutos, pero que no involucra, por ejemplo, los temas relacionados al turismo y el movimiento que tiene que venir con Zona Libre de Colón. No involucra, por ejemplo, temas relacionados como la venta de gasolina a los buques, el mantenimiento que a veces se da a los barcos, etcétera. Un montón de actividades relacionadas, incluso parte legal para los que atienden el área marítima, el abanderamiento de los buques, una serie de cosas que si nosotros quitamos eso, no es solamente la estructura del canal de Panamá.
¿Y yo por qué traigo ese ejemplo? Porque hoy día la empresa Minera Panamá, que no es el Canal de Panamá, pero es la segunda empresa después del Canal de Panamá en cuanto a facturación de Panamá. Cuando aquí se hizo el contrato, en su momento dado, que fue un contrato que se hizo en 1997, es decir, eso no lo hizo ni este gobierno, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, sino que este era un contrato que se hace en 1997, cuando Panamá no tenía industria minera. Y se hacen estos contratos precisamente tratando de desarrollar la industria minera del país, entendiendo que será una forma en que esto podía generar 3.000 y pico de millones de dólares al año. ¿Qué deriva de esa mina? Yo me tomé el trabajo de examinar unos números que yo recibí. Se pagan cerca de 600 millones de dólares al año en salarios. Es decir, cerca de ciento y tantos de millones van a la caja del Seguro Social solamente de esa empresa. Ahí se gastan, de los 3.000 millones, se gastan creo que son 500 o 600 millones de dólares en lo que son tinas de relave. Una cuestión que se usa para la producción como tal. Derivan de ahí cerca de 7.000 empleados directos de la mina. Indirectos de la mina, es decir, gente que le vende productos a la mina, transportistas que tienen que ver con la mina, la gente que alrededor vende comida hacia la mina, los que brindan el servicio de transporte a los trabajadores de la mina, los que tienen que ver con la logística, con el alojamiento, con todas esas cuestiones. Son entre 30 y 40.000 trabajadores lo que está también implicado para Panamá. Y de acuerdo a lo que se negoció ahora en enero, estamos hablando de cerca de 375 millones de dólares como mínimo que debe pagar la mina a Panamá. La mina, estoy hablando de manera directa, no de los ciento y tantos de millones adicionales que van en los temas de salario, no en los temas de impuestos sobre la renta que también genera sobre ese tema. ¿Y yo por qué estoy haciendo este mensaje sobre el tema de la mina? Yo no soy abogado de Minera Panamá. Si me quieren contratar estoy a la orden, pero yo no soy abogado de Minera Panamá. No soy abogado de Panamá tampoco del gobierno panameño. Tienen una representación actual. Pero cuando a mí me empiezan a hablar de arbitraje, para entrar al arbitraje, a Panamá le va a costar decenas de millones de dólares solamente ir al arbitraje en gastos legales. Y si llegamos a perder el arbitraje, eso es algo, y aquí es donde yo trato de hacer un tema de responsabilidad, porque la vez pasada yo hice un llamado de atención sobre esto y hubo unas personas, mucha gente lo comprendió, pero siempre hay el par de personas y tienen toda la capacidad de sentir sus dudas, sus aprensiones y todo lo que, pero sintieron que yo le estaba haciendo una defensa como tal a la empresa directamente. Y para mí, esto es una defensa indirectamente al país, de lo que quiero mandarle el mensaje a los gobernantes nuestros, empezando por el presidente, que le tengo un gran aprecio, por el vicepresidente, por el ministro de Comercio e Industria, que le tengo también igual un gran aprecio, por todas las personas que están haciendo esta negociación por Panamá. Porque el riesgo de un arbitraje es altísimo para Panamá, sobre todo con los argumentos que están utilizando. Hace unos años, aquí, yo me paré en televisión y dije que lo que estaban haciendo con el señor Wackett como gobierno era una estupidez. Y yo no era abogado de Wackett, yo tampoco tenía nada que ver con lo que estaban haciendo el gobierno, pero finalmente quedamos demandados por cerca de $1.000 millones de dólares el Banco Nacional por estar haciendo las cosas mal. Y si me preguntan a mí, el señor Wackett tiene bastantes motivos por los cuales presentar una demanda de esa naturaleza. Y yo lo que quiero decirle al gobierno
varias veces de manera pública, ahora que se les está acabando el gobierno, porque en un año ya no van a estar en el gobierno, piensen cada cosa que están haciendo en beneficio del país. Y en beneficio del país no es solamente salir y decir, porque yo voy a hacer y voy a agarrar y voy a someter y voy a hacer este tema, y que se rompan todas las negociaciones, porque aquí nosotros tenemos que pensar qué le conviene al país. Y cuando yo les hablo que se para una mina que genera 3.000 millones que produce 3.000 millones al año, yo quiero que ustedes entiendan que eso es 10 millones al día aproximadamente, 9 millones y tanto al día. Cuando yo les hablo de 500 millones en salarios, significa que de cerrarse eso es más o menos 1 millón y tanto, casi 1,5 millones, un poco más, al día en salarios que se pierden. Cuando yo les digo que la caja del Seguro Social pierde cerca de 100 y pico de millones al año, les estoy diciendo que están perdiéndose aproximadamente $300,000 al día. Y me disculpan porque estoy haciendo el cálculo matemático ahorita mismo en el aire. Y cuando yo les digo que Panamá deja de recibir lo que tiene acordado con esto, deja de recibir los 375 millones directos, es decir, $1 millón al día. Y adicional, lo que tiene que ver con impuestos sobre la renta y todo lo demás que derive de un alza en la producción o de un alza en el precio que pudiera mejorar las entradas para Panamá. Cuando a mí me tratan de decir, porque aquí hay gente que trata de decir, y en esto hay que ser justo, a la mina había que ponerla a pagar más. Sí, señor, y en ese sentido el gobierno tiene la razón en haber entrado y haber, por así decirlo, apretar y que de alguna manera se logren negociaciones sanas, justas y que generen mejor. Pero no es fácil irle a decir a un país, o no es correcto irle a decir a un país. Lo que pasa es que la mina se está ganando $3.000 millones al año y le está dando 375 millones a Panamá. Eso es falso, es una mentira, es una falacia, y quien quiera hacer actos de nacionalismo con esto y decir sí, porque este es un tema que nos hace más nacionales, porque eso le está haciendo realmente un daño a Panamá. ¿Por qué? Porque eso es lo mismo a que nosotros vendiéramos $3 una hamburguesa, y cuando nosotros vendimos $3 una hamburguesa, nosotros decimos, es que usted está vendiendo la hamburguesa en $3, yo quiero que usted me dé $1.50. Y yo le tengo que decir, sí señor, yo vendo la hamburguesa en $3, pero yo no me gano $3 de la hamburguesa, porque yo tengo que pagar la carne, que me cuesta 50 centavos, tengo que costar el pan, la lechuga, etcétera, el ketchup, etcétera, que me cuesta otros 30 centavos en esto que está aquí, y tengo que pagar las manos de la persona que lo hace, y tengo que pagar el local, y tengo que pagar tal cosa. Así que fíjese que de la hamburguesa, de ganancia, de los $3, a nosotros nos quedan son 80 centavos. Entonces, yo sí de repente digo 40 centavos para ti, 40 centavos para mí, o 30, 50, 50, 30, lo que sea, pero entra dentro del rango de lo que se entiende razonable. Entonces, es fácil venirle a gritar aquí a la ignorancia, apostando a la ignorancia me refiero, y tratar de decir, es que ellos se llevan $3.000 millones y Panamá recibiría 375 más los 100 más esto, más esto, más esto. Entonces yo pienso que ya el gobierno puso en su momento dado un lugar en donde quería llegar, que eran los 375 millones, más lo que deriva de la Caja de Seguro Social, más el tema de lo que tiene que ver con este tema. Y si tienen que negociar cualquier otro tema, no tengo ningún problema con que lo hagan. Pero lo que no pueden hacer es someter al país a un arbitraje y decir que lo que van a decir en ese arbitraje es que lo que pasa es que la mina se quedó sin contrato. Porque ese contrato tenía, y que se está haciendo una extracción ilegal, porque ese contrato hicieron una prórroga que todavía se mantiene, todavía esa prórroga no la han tirado, y que era del año 2017, puede ser que me equivoque en la fecha. Pero lo cierto es que qué difícil ir a decir esto en un arbitraje,
porque hay una cosa que se llama la doctrina de los actos propios. ¿Y qué significa en derecho? Que yo no puedo ir contra mis propios actos. Entonces, yo no puedo agarrar y decirle a la mina, es que tú estás extrayendo ilegalmente eso que está ahí y sin contrato, pero yo te he estado cobrando los impuestos o las regalías de eso que está ahí. No lo puedo hacer como país. Yo no puedo agarrar y decir, es que tú no tienes permiso, porque a ver si me entienden los funcionarios y por Dios, yo sé que el presidente respeta mi opinión, yo sé que el ministro de Comercio respeta mi opinión, espero que el vicepresidente respete mi opinión en cuanto a materia penal. Y yo les quiero decir, es el peor error del mundo, incluso para ustedes como funcionarios, decir, es que lo que pasa es que ellos han estado extrayendo sin una licencia o sin un permiso correspondiente, pero pararte en televisión nacional y decir que el gabinete le da a Minera Panamá, a First Quantum, como sea que se llamen las dos cosas, y le doy 30 días para que llegue a un acuerdo y mientras tanto yo los dejo operar. Porque es que en teoría, si fuese ilegal la operación, yo no pudiera permitir un día, porque en un día se sacan 10 millones de dólares. Entonces sería el equivalente a que yo funcionario, a ver, ¿cómo yo voy a decir como funcionario el día de mañana? Estoy hablando de temas que pueden ser penales para los funcionarios. ¿Cómo yo voy a decir el día de mañana que yo, gabinete, que yo salí diciendo, te autorizo a que tú sin permiso sigas sacando por 30 días más, a razón de 10 millones de dólares el día? Eso quiere decir que yo te dejé sacar en un mes 300 millones de dólares. Si es que esto, la interpretación mía para el arbitraje va a ser que tú no tenías permiso. Entonces yo no te podía autorizar ni una hora, ni un minuto que tú estuvieras haciendo una extracción si yo consideraba que eso era de carácter ilegal. Y esto yo estoy hablando de posiciones netamente jurídicas de que no debe hacerse porque se va a perder un tema o un arbitraje. Yo no puedo decirte que yo te cobro a ti un porcentaje de lo que tú estás extrayendo y que tú se lo estás pagando al Estado y que tú estás pagando caja de seguro social y el Estado te lo está recibiendo, que estás haciendo planilla y te la están recibiendo, que estás cumpliendo con los permisos de el ANAM y el ANAM te está supervisando y te están pagando esos derechos y tú estás haciendo los temas de supervisión con eso, con el Ministerio de Trabajo, con todas las entidades del gobierno, y ir a decir en un arbitraje internacional que ellos no tenían permiso. Yo no quiero saber la clase de arrastrada que nos van a dar en ese arbitraje, y menos quiero saber por cuánto nos van a demandar cuando una mina tiene inversiones por cerca de 10.000 millones de dólares. Entonces, con esto yo lo que les quiero decir es, si yo tengo que darle un consejo a usted, porque usted me dice que usted firmó un contrato de tal manera y tal y cual, y yo le doy un consejo y le digo, mejor págale a la persona o mejor llega a un acuerdo, no significa que yo estoy de acuerdo con esa persona. No significa que yo pienso que es la mejor negociación. Significa que en atención al contrato que ya usted había firmado, significa que en atención a todo lo que ya se había hecho, en ese momento yo como abogado pienso que es la mejor solución posible para evitar que un conflicto los arrastre a usted y a él a una parte en donde todas las personas simplemente pierdan. Y en ese mismo sentido, yo como abogado le estoy dando un consejo al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque la opción 2 de esto, la opción 1, vamos al arbitraje. Panamá entra en la pelea del arbitraje. ¿Qué pasa mientras está haciendo el arbitraje? Opción 1, la mina para. Y si esa mina para y no pasa absolutamente nada, entonces son cerca de 50 millones de dólares al mes, 500 millones de dólares en salario, que no se van a recibir en Panamá. Cerca de 30.000 empleos que van a estar parados
mientras ese arbitraje. Mientras ese escenario se da, Panamá no está recibiendo las regalías de esos millones relacionados a Minera Panamá. Minera Panamá tampoco está exportando y también pierde en ese sentido. Y yo trato, y no voy a mencionar el nombre hoy porque no quiero generar un conflicto, pero sí quiero llamarle la atención al presidente a que me preste la atención al posible conflicto de intereses aquí. Porque hay un muchacho que está llevando la negociación por parte del gobierno nacional en la presidencia de la República. Y a la firma que han contratado, para asesorar al gobierno nacional, le pertenece al tío del muchacho. Los conozco, buenos abogados, pero en ese momento sí les puedo decir a ustedes que si no se soluciona el caso por una vía amigable, entonces el tema pudiera ir a un arbitraje. ¿Y quién se gana ese arbitraje? La firma del tío de ese muchacho. Entonces yo tengo que medir los que están allá arriba, presidentes, vicepresidentes, ministros, mi posible conflicto de intereses, porque esa persona puede tener, no estoy diciendo que así sea, pero pudiera tener el enorme conflicto de intereses de preferir que esto se fuera a un arbitraje. Pero ese arbitraje le podrá convenir a su firma de abogados, pero no le conviene a Panamá. Y digo que no le conviene a Panamá porque la opción de no trabajar con First Quantum y Minera Panamá es vamos a reemplazar y vamos a poner otra sociedad, otra empresa. Y entonces traen a esta otra empresa y cuando resulta que la traen, ¿cómo entra esa empresa? Hay que hacer todo el trámite para un nuevo contrato ley. Lo va a hacer un ministerio de la nada y le va a hacer una resolución a otra empresa para no perder la empleomanía. Pues vamos a sacar la empresa minera, pero alguien tiene que desarrollar la operación. ¿Ustedes creen que una empresa internacional que tiene que invertir miles de millones de dólares, ustedes creen que esa empresa internacional lo va a hacer basado en un resuelto de un ministerio, en vez de un contrato ley que le da una seguridad a la empresa, y que el día de mañana ellos dicen, perfecto, este ministro nos aprobó esto, pero en un año exacto, o un año y 2 meses, aquí va a venir un cambio de gobierno? ¿Y qué pasa si el nuevo ministro dice, pues no quiero eso? Ya adiós, se va a la nueva empresa. Entonces eso no es tan fácil conseguir una empresa que lo haga así. Y si va a ir con un contrato ley, también va a haber tiempo de negociaciones, también va a pasar a ver cómo se resuelven estos temas, porque no es como que yo llamo a una empresa minera y le diga, ¿sabes qué? Yo saqué a esta gente mañana, por favor tú ven y agarra la operación. Porque por más que venga otra empresa minera, no es como que puede decirle, agarra los camiones que no son míos, son de First Quantum, agarra los trabajadores que ya sabían cómo se opera esto y tú empiezas a trabajar con ellos. No es como que yo puedo hacer eso. Entonces el gobierno, cuando empieza a pensar cuáles son las opciones, ojo cuando ya van a quebrar algo donde no deben. Y mucho más ojo con esto, porque este tema me llamó la atención, porque inicia, y de hecho de ahí derivó que hoy me hicieron una consulta a una tercera persona, y me dice sobre un tema, porque hay gente queriendo activar vías penales por el tema de extracción. Y yo me reía. De verdad que como penalista me reía. Yo digo, si esto lo está haciendo alguien relacionado al gobierno, que a veces se hace para meter la presión, para hacer esto, si alguien está haciendo esto, no tienen idea, y graben mis palabras, el boomerang que están haciendo, el boomerang que van a recibir en 1 año y pico, cuando no estén y no controlen las situaciones. Porque la gente le va a preguntar, a ver, ¿quiénes fueron los que dijeron que tenían un mes más para operar? ¿Quiénes lo dejaron un día más para operar? ¿Quiénes son los que dicen que eso era ilegal, pero lo dejaban salir por todos los puertos, por las aduanas? ¿Quiénes eran las personas que cobraban las regalías de eso, pese a que eso supuestamente era ilegal? ¿Quién agarraba y hacía? Usted, o sea, de verdad yo a veces pienso y me duele porque veo y digo, esta gente de verdad no piensan a veces las consecuencias porque se sienten que están
como, y las consecuencias lo peor para el país. Si esa operación se para, indistintamente de quién la llevara, ojo, no estoy refiriéndome nada más a Minera Panamá o a First Quantum, si se para por cualquier empresa, esa plata que deja recibir el Seguro Social, esa plata que dejan recibir trabajadores, esa plata que deja recibir el país, esa plata que... y es un perder. Entonces, con esto yo quiero invitar al gobierno nacional a que se evite estar metido el día de mañana en pleitos penales, y ustedes saben lo rápido que pasan 12 meses. Yo he sido abogado de varios de los que están ahí y les estoy dando mi opinión jurídica. Mi opinión personal es que se pueden meter en un problema de magnitudes que ustedes en este momento, dentro de sentir el poder, no están en capacidad de analizarlo. Realmente es un tema grave y peligroso. Para los efectos de Panamá país, busquen una solución mejor que llegar al acuerdo que ustedes tienen. Si quieren, traten de cerrarlo, pero ya cierren este capítulo, porque llevar esto a arbitraje nos cuesta, lastimosamente, me cuesta a mi bolsillo, nos cuesta a todos nosotros, nos cuesta a todos los que vamos a terminar si se pierde el arbitraje. Pero olvídese que lo ganemos, nos cuesta si se cerró, si no trabajó, si hubieron 30,000 trabajadores de más, etcétera. ¿Cómo estamos de tiempo? Reviso un segundito y aún me queda tiempo. Ahora sí voy a tocar el tema de la calumnia y la injuria. Gracias. Y el tema relacionado a los medios de comunicación. Yo soy medio de comunicación también. A nosotros nos corresponde poder sustentar lo que sea que aquí digamos. La Constitución Nacional nos impone a nosotros, nos da un derecho, y es el derecho a la libertad de expresión. Y básicamente la Constitución Nacional en materia de libertad de expresión dice dos cosas, no dice una, dice dos. Dice, la libertad de expresión no tiene censura previa. Usted puede decir lo que le dé la santa y regalada gana. Esa es la parte una de lo que dice en la Constitución. Pero la dos dice, si usted al hacer eso, usted le causa daño a alguien de manera ilegítima, usted tiene que responder por las consecuencias. Es decir, no es que nada más dice, diga lo que usted le da la gana. No, dice, diga lo que le da la gana. No estoy citando textualmente, obviamente estoy diciendo lo que implica el artículo. Dice, diga lo que le da la gana, pero responda si usted le hace daño a alguien. Entonces, ¿qué hemos tenido como una práctica en este país? Que yo no defiendo, pero que han defendido muchos comunicadores, entre comillas, es que aquí pueden decir lo que les dé la santa gana y que si afectaron a alguien bien y si no también. Y cuando alguien les pone una denuncia por calumnia, cuando alguien les pone una querella por injuria, cuando alguien los demanda civilmente, corren a decir que es que se está afectando la libertad de expresión, que es que se está atentando contra el derecho a estar informado. No, señor. La Constitución Nacional, vuelvo y digo, dice dos cosas. Diga lo que usted quiera, pero si usted hace daño, usted paga. Entonces, paga ya sea o penalmente o paga patrimonialmente. Aquí se quitó una ley de penalización de la calumnia y la injuria. Y de paso, la gente la usa como si fueran gemelos, como si fueran de alguna manera sinónimos, y no lo son. La calumnia es cuando usted falsamente le atribuye a una persona la comisión de un delito de manera pública, o sea, públicamente lo hace. Entonces, usted agarra, si yo agarro y llamo a una persona, ¿verdad? Y le digo, tú eres un asesino, yo no cometo el delito de calumnia, porque lo estoy haciendo privadamente, en una conversación entre él y yo. Eso es algo eso no es calumnia. Pero si yo lo hago públicamente, me voy a un parque y digo, ese señor es un asesino, ya yo sí cometo el delito contra el honor. En el otro momento se lo estaba diciendo a él,
así que no es que le estoy afectando su imagen. Lo estoy en todo caso alterando y le estoy faltando el respeto y eso podrá ser un tema administrativo allá en del juez de paz. Pero si yo ante otras personas, de manera pública, digo él es un asesino y le atribuyo un homicidio y el homicidio es falso, entonces ahí sí entra el delito de calumnia. Y si yo lo hago a través de un medio de comunicación o a través de temas informáticos, entonces se da lo que es la calumnia agravada. ¿Por qué? Porque usted no llegó a las 10 personas del parque. Usted le llegó a 200.000 personas o a 100.000 personas o a las personas que vieron todo lo que usted está diciendo. Igualmente, la injuria no es cuando usted le dice a una persona que es que agarró y se robó, cometió peculado. No, eso es calumnia. La injuria es cuando usted insulta a la persona. Entonces usted le dice a una persona que esa es una zorra, que este es un imbécil, que es que tal, y le pone epítetos o insultos, o de alguna manera le afecta el honor a una persona. Y en igual forma, usted va a un parque y usted tiene la injuria, lo que nosotros conocemos como la injuria simple. Si usted va a un medio de comunicación, usted va a tener injuria grabada, si lo hace por medio de comunicación o a través de las redes que son temas informáticos. Entonces, esas leyes también existen en Panamá. De hecho, se las traje aquí y de hecho se las voy a leer en un momentito. Artículo 193. Quien ofenda la dignidad, la honra o el decoro de una persona mediante escrito o por cualquier otra forma será sancionado con 60 a 120 días multa. Esta es la simple. Dice el 194. Quien atribuya falsamente a una persona la comisión de un hecho punible, es decir, yo digo que tú cometiste un delito, será sancionado con 90 a 180 días multa. Esa es la calumnia simple. Y entonces dice el 195, cuando alguno de los delitos anteriores se cometa a través de un medio de comunicación social, oral o escrito, o utilizando un sistema informático, entonces será sancionado de 6 a 12 meses cuando es injuria y de 12 a 18 meses de prisión cuando es calumnia. El 1644 del Código Civil y el 1644A dice que si usted le causa daño a una persona, usted, daño ya sea moral, ya sea en su imagen, ya sea en todo lo que tiene, usted tiene que pagar por los daños causados. El daño, que es el daño material, que se compone de el daño directo que usted causa a la persona, llámese que si usted en su momento dado, por ejemplo, chocó un carro, ¿verdad? Entonces el daño directo de eso es que usted tiene que reparar la tapa, la luz, etcétera. Pero usted tiene otra cosa que se llama el lucro cesante, que es porque el tipo resulta ser que el tipo era también taxista y el tipo dejó de recibir $50 al día durante todos los días que ese carro estuvo parado. Pero también hay un componente que es el daño moral. Y es si la persona, bueno, terminó sin un dedo y la persona tiene que andar sin un dedo toda su vida. O si terminó afectado acá. Pero ese daño moral también involucra el daño a la imagen de una persona. Entonces, cuando usted le daña la imagen a una persona, a usted le corresponde pagar. Usted no puede llamar persecución. Usted no puede llamar atentado a la libertad de expresión. Usted no puede llamar coartar la libertad de expresión. Cuando usted se la pasa todos los días, o un día sí, un día no, atacando la imagen de una persona, porque usted no gusta políticamente de esa persona, y entonces si esa persona le responde, salir diciendo que es una persecución. ¿Por qué? Porque uno va a un proceso civil y si se prueba que ese medio y esas personas han afectado la imagen, que en efecto esas personas han deshonrado a la persona, entonces les corresponde pagar el daño y prejuicio que dice la ley. Entonces nosotros no podemos ser cómodos como comunicadores y simplemente decir, es que yo podía, la ley dice que puedo decir lo que me da la gana. No, ese es un pedazo del artículo. El otro pedazo del artículo dice que nosotros nos hacemos responsables de lo que decimos en el medio de comunicación y por ende si alguien me va a reclamar algo, yo tengo que hacer frente a ese proceso
Y dentro de ese proceso me toca a mí responder el por qué yo dije eso y cuál es el sustento de la verdad que yo tengo para decir eso. Y que una persona tenga libre acceso a la justicia no puede ser considerado nunca una persecución. Y de hecho, es una responsabilidad de las autoridades, de los jueces, de los fiscales. La razón de poner este delito, la razón de poner eso en la ley, es que las autoridades, cuando vieran esas conductas, las sancionen de manera ejemplar. Porque si ustedes no actúan, jueces, fiscales, etcétera, ustedes lo que están haciendo es avalando esa conducta y afectando la paz social. Entonces, como resumen de este tema, nosotros, cuando usted hace un secuestro como tal, usted pone una garantía de su propia plata, en donde usted dice, yo me comprometo a probar esto. Y esa es la razón por la cual yo quiero asegurar los bienes, para que el día de mañana no me desaparezcan bienes y el resultado de esta demanda tenga un efecto. La persona no hace eso de una manera irresponsable, sino que dice, aquí está la plata de lo que yo me comprometo a probar. Y yo espero que esto ayude en alguna forma a que se entienda que no es correcto y no tiene por qué aceptarse que personas se tomen al trabajo de simplemente entrar a estar deshonrando y que quien sea se lo aguante. Van a ver ustedes con toda seguridad en los próximos días unas actuaciones que mucha gente va a entender como agresivas o exorbitantes en cuanto a procesos legales, pero es que aquí cuando le afectan la honra a ciertos empresarios, no estamos hablando de temas de $250,000. Aquí hay negocios y cuestiones que se caen y que valen millones de dólares y que se hacen muchas veces por el daño mediático que se hace. Y si Dios nos da vida, aunque sea un año y tanto, y aquí se pueden acomodar las cosas en este país en el 2024. Incluso fiscales, cuando le hacen daño a la honra de las personas, tendrán en su momento dado que tener un grado de responsabilidad cuando a sabiendas de lo que ellos tenían que no comprometía a la persona, se iban a los medios a simplemente estar afectando la imagen de las personas. Se nos ha acabado el tiempo, así lo quiero dejar hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.